Hola, buenos días chicos. Buen día. Buen día. ¿Se escucha bien? Sí, Ah, ok. Buen día, profe. Mira, no sé si estuvieron mirando lo que había en plataforma. Tendríamos que iniciar con esta nueva unidad. Bien. Vamos a ver si comparto. Bien. Bueno, esta unidad que sería la 4 y 5, que está dividida en la parte de estadística, vamos a ver un poquito lo que es la estadística, en qué consiste, algunos términos que debemos manejar, bien, con respecto no sé, a universo, a muestra, variables que se usan. Bien, acá está un poquito lo que tienen como contenido en la unidad y lo vamos a ir viendo un poco con la explicación que hoy vamos haciendo. Vamos a ver estadística en sí, que lo que es. A ver. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Bien. Entonces, Sí, profe. como estadística vamos a entender, como siempre, una rama de la matemática. Bien, ¿por qué? Porque las matemáticas las vamos a tener siempre presente en todo, ¿no? En nuestra vida. Como les decía antes, también con la parte de epidemiología, las matemáticas siempre van a estar en la vida de las personas. Bien, ¿qué va a intentar la estadística? Es a recopilar, organizar, ¿no? E interpretar los datos que nosotros vamos teniendo o vamos encontrando o que se van acumulando para tener eh, referencia. ¿Bien? Y esto lo hacemos a través de estudios, de procedimientos y que nos ayudan para clasificar, a resumir o a veces, ¿no? Hacer comparaciones, sobre todo para ir viendo algunas de los patrones que se van repitiendo, ¿no? O también que nos pueden ayudar en algunos casos en que las cosas no son muy claras y hay también variabilidad, incertidumbre, etc. Pero esta herramienta nos sirve, así como decíamos de la epidemiología, el saber, ¿no? Los indicadores epidemiológicos nos ayudan para tomar decisiones aquí también. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar números buen aproximadamente, día, profe. exactos o cercanos a la realidad, lo que, lo que nos va a ayudar también para los recursos, eh, como le decía, toma de decisiones con respecto a lo que se va a hacer. Bien, también es es una herramienta esencial en la investigación. Bien. Bueno, algunos conceptos que tenemos que manejar va a ser esto de qué es lo que es una población, que en sí es lo que estudia, ¿no? La estadística, las poblaciones, y la población va a ser aquel conjunto de individuos, objetos o fenómenos a los cuales nosotros vamos a estudiar o vamos a observar alguna de sus características. Bien, y la persona o el individuo o la unidad estadística va a ser cada uno de estos componentes. Bien, aquí ya tenemos esto, población, la unidad estadística. Luego tenemos dentro de la población, que decíamos que es un grupo de personas, de objetos, que van a tener una característica común,
no sé, ¿se acuerdan que nosotros en epidemiología hablamos sobre qué variables vamos a estudiar? Vamos a estudiar el sexo, la edad, la raza, etcétera, o el tipo de enfermedad. Bueno, aquí igual, las vamos a agrupar según la característica que queramos estudiar, o sea, esta variable que queremos identificar. Y la población va a ser todo este grupo, bien, de personas. Y las variables, bueno, van a ser distintas características. Por ejemplo, acá nos pone algunos ejemplos: árboles del bosque, aves patagónicas, zapatillas convencionadas por la misma marca, etc. Podemos poner la variable que queramos. Luego con esto vamos a tener también que, bueno, una población es siempre de gran tamaño, ¿no? Y cuando queremos hacer un estudio, no estudiamos toda la población, sino que sacamos una muestra. Y esto va a ser algo representativo de esta población. Así que lo que hacemos es, de este universo que tenemos de la población, vamos a estudiar una parte y vamos a elegir ciertas características o ciertas personas o individuos que, con las características que nosotros necesitamos. ¿Bien? Bueno, con estos resultados que vamos a obtener, se intenta, ¿no?, ir viendo todas las propiedades de los elementos mediante esta estadística inferencial, que vamos a hacer inferencia. La muestra, ¿no?, elegida, tiene que ser representativa, o sea, tiene que representar a esta población. Por eso hay que definir bien las características, etcétera, que nosotros queremos usar o estudiar. Bueno, así como en epidemiología teníamos la epidemiología descriptiva, la analítica, la experimental, bueno, aquí también tenemos lo mismo, o muy parecido, ¿no? Tenemos la estadística descriptiva, bien, y despejando suposiciones e hipótesis, que corresponde a la inferencial. Bien, en la descriptiva, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a estudiar esto, lo vamos a describir y nada más. Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos una población de niños en edad escolar de la ciudad de Neuquén. Año 2019, la muestra que vamos a tomar, porque sabemos que hay muchos niños en edad escolar en la ciudad de Neuquén, vamos a tomar una muestra de 3 escuelas y vamos a designar cuáles van a ser los alumnos. Profe, disculpe que la moleste. Hay unas compañeras que no pueden ingresar. Ah, no sé cuántas, pero solo hay una que entra, sale. Vamos a ver si es su problema de internet. Bien. Como les decía, la muestra no puede, o sea, la población no puede ser toda la población, sino que vamos a tomar muestras, y en este caso 3 escuelas. 3 escuelas, ¿no?, de la ciudad de Neuquén, que va a ser nuestra muestra representativa. Otra de las cosas que o de los términos que tenemos que manejar acá, son las variables. Ya habíamos hablado también esto antes. Las variables son características, son cualidades que van a poseer los individuos de la población, ¿no? Y esto lo vamos a designar nosotros, con qué variables, o el investigador, o lo que se está buscando, ¿no? Y tenemos cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se van a dividir en nominales o ordinales, y las cuantitativas toman valores numéricos que pueden ser discretas o continuas. ¿A qué se refiere esto? A que nominales, las cualitativas, no van a seguir un orden, sino que lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, los colores, va a ser igual para nosotros empezar por el rojo, el blanco o el azul, ¿no? No necesitan tener un orden. En cambio, las ordinales sí. Por ejemplo, las secuencias de los meses del año, el abecedario, la numeración, etc. Las cuantitativas discretas
estas pueden tomar un número valórico entero. Bien. Por ejemplo, nosotros no vamos a decir medio gol. Es un gol. Lo mismo en las canastas. Lo más gráfico es el partido de fútbol, bueno, un gol. Y las continuas sí que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, ¿no? Tenemos la estatura, el peso, etc. Así que importante es saber, ¿no? Los tipos de variables que podemos encontrar. En las cualitativas, nominales u ordinales, ¿no? Nominales no siguen un orden, las ordinales siguen un orden, una secuencia, y las cuantitativas, discretas y continuas, ¿no? Las discretas que van a tener un número entero, ¿bien? Y las continuas que pueden tomar un valor dentro de un intervalo. Acá, otro ejemplo, ¿no? Cualitativas nominales, ¿no? Los colores, que es lo más gráfico, las ordinales, ¿no? Que va el abecedario, etc. Luego tenemos variables cuantitativas, tenemos las discretas, por ejemplo, un estacionamiento, no vamos a decir medio estacionamiento, ¿bien? Las continuas, la estatura, el peso, ¿no? Que podemos tener medidas con intervalos. Bien. Si nosotros, por ejemplo, queremos con alumnos ver en una escuela, podemos tener una variable cualitativa, que podríamos decir cuál es la materia preferida de estos alumnos, y podemos decir, hay geografía, hay matemática, hay deporte, hay música, etc. ¿Bien? Y la cuantitativa, el peso de estos estudiantes, 30, 32, 200, etc. A ver, esta se me adelanta. Bueno, esto con referencia a la cualitativa y cuantitativa. Luego tenemos la frecuencia. ¿Por qué íbamos viendo todo esto? ¿Por qué? Porque así vamos ordenando. Les dejo de compartir y miramos un poquito lo que es la unidad bibliográfica. Dentro de lo que tenemos en la unidad, ¿no? Vamos a tener los conceptos que ya hemos visto. Acá tenemos los distintos tipos de estadística, el universo, la población, la muestra, las variables, y luego nos vamos a encontrar, ¿no? Con frecuencias absolutas y relativas. Y esto nos va a ayudar o nos va a servir para ir clasificando, por ejemplo, grupos sanguíneos, etcétera. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿Cuál es la frecuencia relativa? Etcétera. Para que nosotros sepamos cómo esto se va haciendo, cómo se va calculando. Vamos a ir viendo todos estos ejemplos para aprender a sacar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y entender cómo se clasifican los datos. ¿Okay? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, o está todo claro o están durmiendo todavía. Profe, ahí para sacar la frecuencia relativa y eso y absoluta, ¿hay que tener una fórmula que usted va a explicar o Ahora cómo es? ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ah, bien. No es algo complicado, ¿eh? Así que Ah, bien. aquí lo que nos está diciendo, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? Nosotros podemos tener muchos datos, bien, pero después los podemos ir resumiendo, ¿no? Esto va a depender del tamaño de la muestra que tenemos, ¿ya? Y esto nos va a permitir evaluar la variable en la muestra. O sea, cuántas veces se repite, los comportamientos, las repeticiones, etc. Y ese número de veces que se repite un acto o un suceso, dependiendo la variable que nosotros estemos estudiando. ¿Bien? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos frutas consumidas, ¿no? Por los alumnos del IPSA en los recreos. ¿Bien? Acá lo que vamos a ver, tenemos una muestra 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20. Bien, una muestra de 20 alumnos.
¿Qué nos dice esta muestra? ¿No? Hay uno que consume 3, hay uno que consume 5, hay uno que consume 4, etc. Bien, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a mirar? La frecuencia nos va a ayudar a identificar cuál es el número que más se repite. En este caso está resaltado ese número 5. Bien, o sea, hay alumnos que consumen 5 frutas, es o sea, lo que más se repite. Después hay otros que consumen 7, 6, pero los que más se repiten son los que consumen 5 frutas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros vamos a ordenar, vamos a tener el número de veces, la frecuencia absoluta va a ser el número de veces que aparece en la muestra el valor de la variable. ¿Bien? Y en la absoluta acumulada va a ser el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual. Esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos haciendo la práctica. Por ejemplo, acá tenemos en una tabla de frecuencia, lo que siempre tenemos que tener es un título, ¿bien? La muestra, acá en este caso sería frutas, y acá la muestra debería llevar una N mayúscula, ¿bien? Perdón, en la zona, acá arriba. ¿Por qué? Porque es lo que identifica la muestra, ¿bien? La frecuencia absoluta se identifica con la NI minúscula. Bien, nosotros tenemos alumnos que consumen una, que consumen dos, que consumen tres, que consumen 4, 5, 6, 7 frutas. Entonces vamos a ir ordenando las variables que tenemos. Tenemos el 1, el 2 y los vamos colocando en orden. De menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué ponemos hasta 7? Porque la mayor cantidad de frutas que consumen es 7. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a mirar en nuestro cuadro es ¿cuántos alumnos consumen una? Miramos acá y lo único que tenemos es 1. ¿Bien? Hay un alumno que consume una fruta. ¿Cuántos alumnos consumen 2 frutas? Volvemos a mirar en nuestra muestra y encontramos 1, 2, 3. Y acá nuestra frecuencia absoluta es 3 para los que consumen 2 frutas. ¿Cuántos consumen 3 frutas? Y contamos 1, 2 y solo No hay 2. más. Entonces colocamos el 2. ¿Vamos entendiendo hasta acá, chicos? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Y Sí, así, profe. y así sucesivamente con lo demás, ¿no? Tenemos ¿quién consume 4 frutas? ¿Cuántos consumen 4 frutas? Vamos a nuestra muestra y miramos, 1, 2, 3, ponemos 3. En sí, acá vamos a poner la cantidad de alumnos que consumen todas estas frutas. Nosotros sumamos todo esto y nos tiene que dar el total de nuestra muestra. ¿Bien? O sea, 20. Acá tenemos 20, ¿no? Y acá nos tiene que dar 20. Esa es mi frecuencia absoluta. ¿Bien? ¿Qué es lo que está diciendo? Que, por ejemplo, hay un solo alumno que consume una fruta. Tengo 6 alumnos que consumen 5 frutas. Tengo 2 alumnos que consumen 7 frutas. Bien, entonces me voy identificando la frecuencia con que esto ocurre. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Bien? Luego nosotros te decíamos que tengo la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual. Entonces vamos a nuestra tabla de nuevo. La frecuencia absoluta acumulada la vamos a identificar con una N mayúscula, ni. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Mi primera frecuencia absoluta es 1. Yo no tengo ningún valor antes, así que es 1. Luego tengo el 3. 3 más 1 es 4. ¿Bien? Luego tengo 2 más 4 son 6. 3 más 6, 9. Siempre le voy sumando el valor anterior. Y esto, ¿no? El total igual me tiene que dar 20. ¿Se entendió frecuencia absoluta acumulada?
Mm. Profe, yo no la entendí. No entendí. La ¿La puede última, la explicar de frecuencia nuevo, profe? absoluta acumulada. Entonces, vamos. Tengo mi frecuencia absoluta, ¿bien? El primer valor que tengo acá es 1, ¿bien? Antes de 1 no tengo nada. Luego, mi siguiente valor es un 3. 3 más el valor anterior es 4. Esa es mi frecuencia acumulada. Ah, le va sumando el de Le arriba. voy sumando el de arriba. ¿Bien? Ah, bien, bien, bien. Ahora sí, Claro, va sumando el que tenía, o sea, el anterior de arriba va el sumándole y ahí anterior. va. Claro, porque voy haciendo mi frecuencia acumulada. Acá tengo el 2 más el de arriba, 6. ¿Bien? Acá tienen entre paréntesis, ¿qué es lo que estoy sumando? Estoy sumando este 2 y este 4. ¿Bien? A lo mejor eso los confunde. Tengo el 3. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Por qué en el lugar donde decía frutas dice cigarrillo? Pregunto nada más. Porque antes eran cigarrillos. Yo en algunos los cambié y en algunos se me quedó. Es por Ah, eso. ok, ok. Sí, yo también. Sí, quería cambiar, pero igual nomás me quedó el incentivo al cigarrillo. Sí, después de la pandemia quise cambiarlo si no pude. Igual no a todos me resultó, no me acordé o no los corregí, pero son frutas, chicos. Bien, entonces, como ven acá, al costadito, tengo una N. La N es toda mi muestra. Bien, por ejemplo, acá yo tengo 20 alumnos del IPSA que consumen cigarrillos. Y estoy viendo la frecuencia con que cada uno consume cigarrillos, frutas. Hasta yo me enredo. Bien, frutas. Mi universo, mi muestra es 20 y la identifico con la E. Entonces, en mi tabla voy a tener un título, ¿bien? Luego aquí donde dice cigarrillos, o debería decir frutas, pero lo que debería haber acá es una N, porque es mi muestra, ¿bien? Luego, en mi segunda columna, ni. Yo les escribí arriba para que sepan lo que es, ¿no? Y ni mayúscula es mi frecuencia absoluta acumulada, que es con mayúscula, ¿bien? Esto hay que aprender. Vendría a ser como el total, entonces, la muestra. La muestra es el total, es el total. Mi muestra, por ejemplo, acá es 20, pero puede ser 100, puede ser 1000 o puede ser 5, ¿no? Va a depender de lo que yo estoy buscando, la característica que quiero resaltar, la cualidad, ¿no? Esta variable que estoy buscando. A ver cuántas veces, ¿no? Se repite. En este caso podemos decir... Es como, Sí, es dime. como que nosotros tenemos el número de muestras y nosotros nos tenemos que basar a que tiene que quedar ese resultado. Claro, Es una... a ver, mira, dejo de compartir esto y les comparto. Acá en el apunte, ¿no? Tienen una frecuencia relativa en la clasificación de grupos sanguíneos. ¿Bien? Vean acá. Tengo grupo A, 40. Grupo B, 20. Grupo AB, 30. Grupo A0, 60. Estudiaron 50 personas. ¿Bien? Ese es el total, porque si yo tengo 40, 20, ¿no? Es el total de personas que se estudiaron y los tipos de grupos. ¿Qué es lo que me va a decir? Por ejemplo, si yo miro este cuadro, ¿qué es lo que encuentro? ¿Cuál es el grupo que más se repite o que más personas tienen? Viendo la frecuencia absoluta solamente. El cero, ¿no? Es cero, No. porque hay 60 personas. Fíjense la diferencia con relación al que viene después, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es para esto. Nos da una visión, ¿no? De, por ejemplo, acá los grupos sanguíneos. ¿Cuál es el que más se repite? El grupo cero, ¿no? Y la frecuencia relativa, el porcentaje, nos va a indicar que es el mayor porcentaje, ¿no? Que hay.
representado en el grupo 0. ¿Dan cuenta? Entonces, esto nos ayuda a ver, ¿no?, con qué frecuencia se repite este grupo sanguíneo dentro del universo o de la muestra que nosotros tenemos. En este caso, el universo que tenemos, ¿no?, que nos está diciendo son 150, de esos 150, 60 tienen el grupo 0. ¿Bien? ¿Se entendió esto, chicos? Es importante para que continuemos y así no haya problemas después. Entonces, mi frecuencia absoluta, como les decía, acumulada va a ser este valor que voy a ir sumando al anterior. Bien. Sigamos con la siguiente. Entonces, también las frecuencias, ¿no?, pueden ser relativas. ¿Y qué significa esto? La relativa va a ser la división, ¿no?, entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Y estas frecuencias relativas nos permiten también hacer comparaciones. Como les decía antes, en la frecuencia relativa nosotros podemos comparar en porcentajes y cuál es la diferencia que tiene cada una. ¿Bien? Entonces, una frecuencia relativa la podemos hacer en fracción, en decimal y en porcentaje. ¿Bien? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, habíamos visto hasta la frecuencia absoluta acumulada. Ahora tenemos las frutas, que sería n, la frecuencia absoluta, ni, frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a identificar con la phi, ¿bien? Y la primera va a ser en fracción, la segunda va a ser phi en decimal, y la tercera es pi porcentaje. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago en mi frecuencia relativa en fracción? Pongo, ¿no?, el total, la división, ¿bien? Por ejemplo, hay un alumno entre 20, 1 entre 20. ¿Bien? Entonces hago 1 dividido 20. Después tengo 3, ¿no?, sobre 20. 2 sobre 20, 3 sobre 20, y así sucesivamente hasta que completo, ¿no?, el total. Bien, esta es una división que voy a hacer con la frecuencia absoluta que tengo. La tengo en fracción, luego la hago en decimal. ¿Qué es lo que hago? Divido este 1 sobre 20, y es 0,5. ¿Bien? Divido mi 3 sobre 20, me da 0,15. 2 sobre 20, 0,1, 3 sobre 20, 0,15, 6 sobre 20, 0,3, así. Y al final, mi muestra total es 1. ¿Bien? Esto es en decimal. Este decimal, para sacar una frecuencia relativa en porcentaje, lo que hago, ¿no?, lo multiplico por 100, 0,05 por 100 es un 5%. O sea, este alumno corresponde a un 5% de toda mi muestra. ¿Bien? La frecuencia absoluta de 3, que consumen 2 frutos, ¿no?, va a ser el 15% de mi muestra, y así sucesivamente. ¿Me siguen hasta ahí? Si algo no se entendió, lo repetimos. ¿Puede repetir, por favor, las últimas 2 columnas? Bien. Ana, mira, decíamos que las frecuencias, ¿no?, las frecuencias relativas va a ser la división, ¿bien?, entre mi muestra, o sea, la cantidad de frecuencia absoluta sobre mi total de muestra, que la pongo en fracción. ¿Bien? Entonces esta columna, 1 va a ser sobre 20, 3 va a ser sobre 20, y así sucesivamente. Esta división de 1 sobre 20 me da 0,5, y es mi frecuencia relativa decimal. ¿Bien? Sí. La división que hago sobre esto. Luego, para sacar mi frecuencia relativa en porcentaje, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por 100. Este 0,05 multiplicado por 100
me da un 5%. Esto es lo que corresponde, ¿no? En el total de la muestra, un 5% es el que consume una fruta. ¿Bien? Bien, ahora sí. Ahora sí, bien. Gracias. Sí. Después se va sacando. Primero saco mi frecuencia relativa en fracción, luego saco mi frecuencia relativa en decimal, ¿bien? Y después lo hago en porcentaje. Y esto, si ustedes miran, ¿no? A veces es más fácil ver el 10% que el 0,1, que el 15, o 0,15. Si yo lo miro en porcentaje, a los ojos me salta más, este es más alto, este es más bajo, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil para ver, ¿no? El resultado. Estos chicos, cuando nosotros lo hacemos así en un examen o lo calculamos, no siempre nos va a dar el 1, ¿no? Porque no siempre dividimos con todos los decimales que nos da la división, ¿no? Pero si nos da 0, algo así, 90 y algo, está correcto. El 100%, si nos da 99 o nos da 97 o 96, igual está bien, porque tendríamos que hacerlo con todos los decimales, ¿bien? Así que esto es para que ustedes entiendan cómo se van a calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, de modo que cuando miren un gráfico, sepan cómo se obtuvo ese resultado y qué es lo que quiere decir, ¿bien? En una muestra, por ejemplo, antes lo que leíamos de los grupos sanguíneos. ¿Bien? Profe, Sí. este cuadro también, o sea, ¿se hace en Excel o se hace calculando cada uno, Lo cada puedes una de las personas? Sí, lo puedes hacer en Excel, pero digo, lo mejor es irlo haciendo a mano, ¿ya? Que no te lo haga el Excel para la práctica. ¿Bien? Ajá, entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque el Excel le vamos poniendo, lo vas haciendo. Es mejor hacer el cálculo, tener una calculadora ahí e ir haciendo los cálculos para no olvidarse los procedimientos. ¿Bien? Sí, ok, gracias, profe. Bueno, chicos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, porque si no cae así, ¿eh?